Si la dictadura tenía una forma de perpetuarse, esa era la Guerra de Malvinas. Al menos así lo creyó el régimen militar más sangriento de nuestra historia. En 1982, el país ardía. La inflación era del 90% anual. Una recesión profunda golpeaba a buena parte de la actividad económica. La clase media se empobrecía. La deuda externa crecía al tiempo que se depreciaban los salarios y aumentaba la pobreza. Aquella crisis se llevó al jefe de la primera junta, Jorge Rafael Videla. Llegó Roberto Viola y más tarde Leopoldo Fortunato Galtieri. La tensión económica golpeaba a la sociedad entera, tanto que el 30 de marzo de 1982, 2 días antes de la guerra, miles de manifestantes convocados por la CGT desafiaron el estado de sitio y marcharon a la Plaza de Mayo en rechazo a la dictadura. La represión fue brutal. La televisión en manos del Estado no tomó imágenes de la barbarie. Los registros gráficos son documentos de aquel día en que marchar era arriesgar la vida. Las tropas argentinas ya merodeaban Malvinas, pero aquí nadie lo sabía. ¿Quién iba a suponer entonces que solo 4 días después, esta plaza de represión se transformaría en la plaza que victoriaría la recuperación de las islas? El presidente cumplió en darle un informe a la República y en escuchar a la República aquí representada. Se prolongan los aplausos y los vítores y el saludo afectuoso al teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, quien profundamente emocionado quiere abarcar con su mano a cada uno de los que le elevan la suya para estrecharle la mano. En la paz con hidalguía y en la paz con honor, pero también dispuestos a escarmentar a quien se atreva a tocar 1 metro cuadrado del territorio argentino. El plan de recuperación patriótica de la dictadura cegaba a la sociedad argentina. En un país de nula historia bélica, pero de grandes exitismos, los diarios anunciaban que Malvinas ya tenía un nuevo gobierno argentino. Y entonces, en medio de todo ese aquelarre de la gente que ya no soportaba el proceso, de que la guerra interior no caminaba y que además las consecuencias iban a ser gravísimas para ellos y todo su entorno. La guerra con Chile, que no servía para nada, y se le ocurre a uno desempolvar un ejercicio, porque era un ejercicio, ¿verdad?, de recuperación de las Islas Malvinas, que yo ya he nombrado en otra ocasión, que tenía un nombre de cubrimiento, que no era ni siquiera de planeamiento, era un ejercicio como se puede hacer en un café, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Y bueno, toco y me voy. El coronel José Luis García es militar retirado. Integra el Centro de Militares para la Democracia. Fue parte de la comisión que el dictador Reinaldo Viñone creó para evaluar el desempeño de las Fuerzas Armadas en Malvinas. Nosotros, esta es la pregunta que vos me haces, ¿qué estábamos haciendo? Mirábamos con estupor lo que habían hecho y pensábamos en el fondo de nuestro limitado conocimiento que realmente había un entendimiento entre Galtieri y el Majestuoso y el gobierno norteamericano, porque si no, no tenía ninguna explicación razonable, ¿verdad? Desde el punto de vista estrictamente profesional militar, no tenía ninguna posibilidad de éxito ir a combatir contra la Gran Bretaña, ¿no? Que con eso además salvaba una situación bastante dificultosa que tenían el orden interno en su país y su sistema de defensa, que no tenía los fondos. Ahora tenía justo lo que necesitaba para cambiar una política y rearmar todo su dispositivo con estos argentinos que se la brindaban en bandeja. Por interés, por miedo o contagiados del exitismo bélico, los medios respondían incondicionalmente al discurso oficial. A 5 kilómetros de distancia aproximadamente, 5 o 6 kilómetros de distancia, el sistema de armas Roland batió a un Sea Harrier aparentemente. Aparentemente, ¿qué pruebas tenemos? No, aparentemente me refiero al tipo de avión. Se ha visto, incluso por toda la gente que estuvo por acá por la zona, de que el impacto fue totalmente directo y que el avión cayó en el mar. Si ustedes, los de este puesto de fuego, tuvieran que dedicarle esa victoria sobre el enemigo, si habían abatido a alguien, ¿a quién se lo dedicarían? Por
por supuesto que a la patria y a toda la nación argentina. Sobre Ross Road, la calle principal de Port Stanley o Puerto Argentino, está este edificio, casi un emblema de las crónicas periodísticas del 82. Es que aquí estaban los periodistas oficiales y autoridades militares. A 30 años de la guerra, este lugar es un complejo de viviendas que pocos, tal vez por los malos recuerdos, quieren habitar. A pesar del problema habitacional que tiene la isla, la mayoría de estas casas no tienen dueño. El secretario de Estado norteamericano, general Alexander Haig, quien va a conferenciar con el presidente de la Nación, teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri. Este es el automóvil que está ingresando en estos momentos por la explanada de Rivadavia. Mientras Argentina comenzaba la guerra con la principal fuerza de la OTAN, Estados Unidos jugaba de intermediario. Alexander Haig fue el negociador de la Casa Blanca. El proceso sabía que su jefe, que era Galtieri, había sido invitado a Estados Unidos junto con el presidente y viendo el desfile. Qué majestuoso, llegó a decir el presidente de los Estados Unidos de Galtieri. ¿Se acuerdan de esa famosa frase, el majestuoso, verdad? Así que decían, no, están con nosotros. Este militar retirado revela por primera vez el convencimiento de la Junta Militar de que Estados Unidos apoyaría a Argentina dándole la espalda a su principal socio bélico histórico. El desprecio a la vida humana de la dictadura sería, según Galtieri, la razón de ese impensado apoyo. Y entonces la Argentina va allá con tropas y instructores, todos de inteligencia, para enseñarles lo que hacíamos acá a ellos, para enseñarles los procedimientos del terrorismo de Estado. La Argentina les armó todo el esquema de la represión en América Central. Y entonces el proceso decía, ¿cómo a nosotros que le hemos arreglado el asunto en el corazón? Claro, era una fantasía, pero fantasía al fin, que pensaban que tenía fundamentos, porque los norteamericanos le habían dicho al majestuoso que contaran con él. Quiero, en primer lugar, agradecer al coronel Benjamín Rattenbach, hijo del general Rattenbach, el honor que nos dispensa de integrar esta comisión y también transmitirle a él y a su familia el orgullo que tenemos los argentinos de haber tenido generales como el general Rattenbach, verdadero hijo del ejército sanmartiniano. A 30 años de Malvinas, oficialmente se ordena desclasificar el informe Rattenbach. Hasta hoy los documentos secretos de las tres Fuerzas Armadas habían tenido una escasa y acotada circulación. Hubo graves errores, se fue a la guerra en malas condiciones, sobre todo en un momento en que la tropa recién se había formado, las previsiones de material y de otros elementos no habían sido tomados, de manera que la entrada a Malvinas fue realmente una improvisación. Hoy, todos pueden conocer las conclusiones a las que arribó la comisión que evaluó la actuación militar durante la guerra. Conclusiones que Viñone recibió y guardó bajo 7 llaves. La comisión que presidió mi padre prácticamente se hizo después de Malvinas, de manera que había ya una visión de lo que había pasado, cuáles fueron los errores y por qué se cometieron tantas falencias, ¿no? 30 años después de la guerra que alejó aún más a las islas del continente y ajena a aquellos espurios intereses de la dictadura, la democracia sostiene vía diplomática el legítimo reclamo de soberanía por Malvinas. Nadie podría imaginar hoy una locura bélica. 29 años de democracia hacen de esta otra Argentina.